Muy bien, continuamos aquí en nuestra pase por Uno contra Uno Web Radio y ya lo tenemos conectado y le decimos feliz 2021 a nuestro colega, compañero, amigo, referente, confidente, el licenciado en Psicología Gustavo Mena. ¿Cómo va, Gus? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz año también para ustedes tres y para Leo y para Ison, lo mismo. Muy bien, como mantenemos cierto respeto, vos verás que sos el único de este equipo, bueno, y Rocío también, que todavía no tiene apodos. Así que mantenemos la distancia, bien, el respeto profesional ante todo. Igual hay un detalle que estoy viendo desde el principio del programa. Libertad juega contra Regatas en un rato. ¿Por qué el señor Miranda está con la camiseta del remero? Lo hizo a propósito. A que te pongas incómodo, Gus. Claro, no, esto va de captura de pantalla y lo mando a los jugadores. Claro. O sea, sos un rival más hoy, pero bueno. Claro, y es más, podés decir, miren cómo salía a bancar la parada. Claro, sí. Todo para hacerte no me van a querer dar notas. ¿Cómo? No me van a querer dar notas después. Y bueno, ahora va a estar en la lista de los que, bueno, vamos a poner alguna cuestión ahí, algún filtro, pero bueno, tienen que pasar por mí. Mentira. Pasa la lista negra y ahora las notas con Regatas las empezamos a pedir Ivo y yo. Ahí está. Es así, porque si no, no hay ganancia por ese lado. Muy bien, esta vez traje yo el tema y le pedí a Gustavo a ver si en realidad yo le digo cualquier tema y él me dice me parece bien, pero bueno, a veces hay temas que encajan más que otros. Este me parecía un tema piola para hablar, que es cómo o de qué manera se puede manejar o se maneja, porque también pasa en el día a día, el tema de las críticas, no solamente en los medios para los protagonistas, principalmente jugadores y entrenadores, sino a través de las redes sociales, porque la verdad que las redes sociales tienen un montón de cosas piolas, y esto lo digo yo que no soy ninguna Carmelita descalza, obviamente, y me equivoco un montón de veces y lo voy a seguir haciendo, desgraciadamente tienen un montón de otras cosas negativas o que cuesta un poco más sobrellevar. Así que, bueno, todo suyo, Mena. ¿Por dónde entramos en este tema? Bueno, me parece lo primero que hay que poner en contexto es que todo deportista está en una situación siempre de exposición, es decir, está expuesto ante un público. En entender esto, acá es muy importante distinguir el ser del hacer. El deportista, por su actividad, está expuesto en su hacer, es decir, en lo que hace como profesión. Digamos, también cobra un sueldo por eso, vive de eso y se somete a cierto juicio valorativo, pero de los entrenadores, desde su formación, desde un campus, de un reclutamiento, desde el periodismo, desde los hinchas de los rivales, desde el público en general y de la banda tuitera que suele aparecer en determinadas situaciones. Es decir, hay que entender esto, ¿no? Que el deportista hoy es una persona que en su actividad está expuesto y para eso es muy necesario desde la formación apuntar a estas cuestiones, o sea, adquirir ciertas herramientas y trabajarlas si no están y hasta diría entrenarlas en la mentalidad del deportista para que esta situación de exposición no lo lleve a dos polos que son opuestos pero lo mismo, porque hablan de una falta de herramientas, que es la omnipotencia, o sea, ante un partido, 20 puntos, 10 asistencias, 5 rebotes, salimos en todos lados, los chicos de falta técnica le meten el video, hay 1000 reproducciones del video, y entonces si el jugador no tiene las herramientas necesarias para entender que esto fue un partido fruto de un gran trabajo, pero que en la próxima va a haber un scouting que algo no le va a dejar hacer, no va a poder tolerar y no va a poder desarrollar su juego, o porque el mismo diseño del plan de juego del equipo pide que se transforme en otra cosa o la cantidad de minutos sean distintas. Entonces es muy importante en la victoria no creerse omnipotente, pero peor aún que la red social en la derrota o en un mal partido te pone en una situación de una vulnerabilidad gigantesca. Porque, a ver, ¿por qué alguien no puede tener un mal partido? Si es parte de la vida y es parte del proceso de un deportista. ¿Qué pasa? Un mal partido
aparece por ahí una crítica desmedida de personas que por ahí no son las encargadas de generar una mejora. Y si el deportista no tiene las herramientas también para filtrar esa información, puede derrumbar su estado de ánimo, perder la confianza y caer en una especie de tobogán anímico en donde cada vez las ejecuciones de las jugadas o de las situaciones que tiene que ejecutar se le dificultan más y son peores, y por lo tanto puede tener un bajón importante en la carrera o en la temporada. Entonces es muy importante aprender desde la formación que uno está expuesto, que hoy el público está como agigantado, porque por ahí en vivo ve determinada gente, pero en cantidad de reproducciones de que se ve y opiniones, esto repercute muchísimo. En esa repercusión genera, bueno, uno puede tener el riesgo de irse o en el elogio desmedido o en la crítica desmedida, sin ir al equilibrio necesario propio de una carrera. Entonces, volvemos a pensar esto. Siempre hay un otro que nos ve y nos juzga y bueno, a ver, tiene el derecho a opinar. El tema es qué valor le doy yo. Por ejemplo, un entrenador va a evaluar y va a emitir un juicio sobre su jugador después de un partido, después de un par de partidos o después de una temporada, y va a indicar algunas cuestiones. O hasta incluso puede decirle, mira, te queremos renovar, no te queremos renovar, diverso. Ahora, esa es una opinión que el jugador debería de escuchar, prestar atención, pero por ahí aparecen otros actores o periodistas o amigos o familiares que con muchísima buena voluntad, o hasta a veces los mismos representantes, que, bueno, sobrevaloran alguna situación y, de éxito y bueno, y por ahí en la calle se dice se la cree o se le subió la fama a la cabeza, y en realidad es muy importante que ese entorno, si no es entendedor de básquet, acompañe en cuestiones de la vida, pero que el básquet lo dejen las personas que saben de esto. Entonces es muy importante que el jugador sepa a quién escuchar en cada situación, y por eso es muy importante la formación del deportista. Y si encima de eso le agregamos que todos, deportistas incluidos, tenemos redes, es muy importante aprender a manejarlas. ¿Por qué? Porque ahí borrás el límite entre que te juzguen por lo que haces o por lo que sos o lo que mostrás de lo que sos. No sé si me explico. Entonces, un comentario fuera de lugar, una foto que puede resultar una cargada u ofensiva para algún equipo o un rival, puede generar una concepción de uno mismo en el público que no la es. Y entonces eso empieza también a tergiversar todo, ¿no? Yo lo pensaba unos días atrás cuando preparaba la columna, recordaba con estas situaciones de los COVID positivos en la liga y también, bueno, pasa ahora en la NBA también, que por ahí hay jugadores que suben cuestiones de su vida privada y está bien, pero bueno, existe en el Instagram, poner mejores amigos, reducir el grupo y por ahí no mostrés al gran público algunas cuestiones que, bueno, están al límite del profesionalismo o no profesionalismo. No sé si me explico. Y eso es una cuestión de educar. A ver, me pasa a mí también, y lo hablábamos en privado, Javi. Yo ahora que estoy trabajando en un equipo de liga, y yo hay comentarios que no puedo hacer públicos, por lo que soy parte de una institución. Y es lógico, y a lo mejor lo haría, o críticas hacia un jugador. Entonces, por ejemplo, cuando todos arrancamos con Twitter Argentina criticando a Malone por Campazo, y yo me agarro los deditos, más que un me gusta no pongo. ¿Por qué? Porque doy mi rol en un cuerpo técnico de una determinada manera, y qué sé yo qué opina algún familiar, algún hincha. Entonces, bueno, me tengo que correr. El rol también hace que uno cuide qué publica y qué no. Pensando que también las redes sociales de alguna manera son más de las nuevas generaciones, ¿no? Y que también son mucho para distraerse, para, bueno, cuando tenés un ratito libre agarras Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales, ¿no? ¿Cómo se trabaja también, más que nada con los chicos, pensando que quizás a partir de un buen partido que tuvo un chico o una chica
chica se empieza como a inflar eso que hizo en un partido y puede haber sido simplemente una buena actuación, pero de repente el chico también se lo empieza a creer un poco más. Bien, muy buena pregunta. Es muy importante, por ejemplo, entender que el buen partido es parte de un proceso previo de mucha preparación. Segundo, que quizás te preparaste durante mucho tiempo para eso, pero la carrera del deportista nunca es un solo partido. Hay partidos que son consagratorios, pero un buen partido no hace a la carrera de un deportista. Entonces es muy importante aprender a filtrar esto. Entonces yo lo llamo educar la mirada, es decir, educar qué ves y desde dónde ves lo que ves. Obviamente a todos nos gusta que nos vaya muy bien, pero bueno, casi nunca nos va siempre muy bien. Entonces es educar, ¿no? En la victoria, bueno, qué mirar, hasta dónde, en qué momento bajar, en saber que esta jugada salió muy bien, pero como lo estás viendo vos, la está mirando el rival próximo. Y mucho yo lo hablo con los jugadores esto. Cuando tienen un gran partido, digo, bueno, acordate que el próximo partido hay un scouting. Y alguien, esta jugadita, la podás hacer 1 o 2 veces más, pero bueno, hay que ver, engañar algo, generar... Si no te sale, no te frustres. Trabajo mucho estas cuestiones. Entonces, se trata de eso, ¿no? De educar un poco la mirada y la escucha. No, bueno, el nuevo crack. Ustedes, los periodistas, acá me corro. No, el nuevo tal, siempre lo nombro esto. Bueno, es muy importante. Ustedes son los jodidos. Con el dedito. Con el dedito acusador. Entonces, es muy importante que el jugador esté muy educado a lo que escucha y entender también que es parte de una estrategia a veces de comunicación para generar más lectura, para generar que se mire más, porque también es parte del trabajo la cuestión de los medios de comunicación. Entonces, entender que eso, pero no irse atrás de eso, porque si se va atrás de eso, pierde el eje. Y cuando pierde el eje, jugás para hacer ni siquiera estadísticas, sino hacer highlights. Entonces, sos una colección de highlights. ¿Y en tu carrera qué? ¿Y en los equipos qué fuiste dejando? Gus, y por ejemplo, en lo que es el marco normativo, por ejemplo, de la ASE, tampoco hay mucho. Hay un solo artículo, el artículo 3, que dice que los protagonistas involucrados en la órbita de la ASE, que esos son jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, deberán ser cuidadosos en sus manifestaciones públicas para mantener la buena imagen de la competencia. Pero aparte de eso, los clubes tampoco, solo Bahía Básquet y Horas, por lo menos hasta la temporada pasada, tenían códigos de comportamiento interno que trataban eso. Pero ¿crees que también puede venir una ayuda por ahí de los clubes y más arriba de la ASE? Mirá, primero te cuento mi experiencia. En Libertad, el código de convivencia y el reglamento interno del equipo marca la cuestión del buen uso de redes sociales, de evitar determinadas cosas, de momentos en los cuales por ahí conviene no publicar, incluso hasta la atención de la prensa, bueno, está como ordenada. Sí, yo creo que es muy importante y sobre todo te diría previo. Yo creo que alrededor de los 14, 15 años hay que aprender, hay que enseñar el uso de las redes. Porque bueno, después a lo mejor podés borrar algunas cuestiones que no fueron cómodas en algún tiempo, pero yo siempre prefiero en esto en ir educando, porque es muy linda la pregunta que uno suele hacer a los 16, 17, bueno, ¿vos querés ser jugador de básquet? Cuando la respuesta es sí, bueno, muy lindo, el tiempo dirá, pero de tu parte es muy importante que empieces a hacerlo hoy. ¿En qué? ¿En dejar de estudiar para jugar todo el día? No. En ir teniendo conductas profesionales que tienen que ver con cierta dedicación, cierto cuidado, cierto entrenamiento invisible, incluso el estudio, que es fundamental. Gus, algo que siempre, de hecho, a veces hablamos con Leo, así que digamos, no es nada del otro mundo, con lo cual lo puedo referenciar. Te consulto si se trabaja la incontinencia verbal, el famoso dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice. ¿Se trabaja?
¿hay algo que hacer ante la incontinencia verbal? Porque muchas veces, y con esto no me refiero a las formas, porque las formas en definitiva es la cáscara, digo el contenido, ¿bien? O la oportunidad. ¿Hay alguna forma de repente, sobre todo en lo que es redes sociales, trabajar la incontinencia verbal? Sí, yo creo que, digamos, a ver, por ejemplo, el ponerlo a la persona, al jugador, en posición de cuidado, que esto lo puede leer un equipo que te puede contratar. Cuidado porque estás representando a determinada institución. Es decir, y imaginarlo mediante charlas, a veces son personales, yo no soy mucho de las charlas grupales, porque también cada uno tiene su nivel de incontinencia distinto. Entonces, por ejemplo, yo hace un tiempo trato de no mirar los partidos de Libertad con el celular en la mano, por las dudas, porque me conozco, entonces ya tengo un tiempo más. Cuando juega Denver, que bueno, todos estamos así como muy emocionados. Bueno, pero a ver, la crítica a Barton es como que debería de estar tipificada en la Constitución Nacional. Claro, yo creo que ya es un artículo, sí, está permitido. Después del preámbulo, bien, si quieren, claro. Después del 14 bis lo ponemos. Claro, pero me divierto. O sea, lo leo y me divierto. Trato de no, por las dudas, por mi rol, porque hay deportistas chicos que son pacientes míos y digamos, tengo un rol distinto. Ahora, a momentos es muy importante eso, ¿no? Prepararse antes. Decir, bueno, mira, voy a mirar el partido, y a veces, bueno, voy, lo digo, ¿por qué? Porque lo pensé, porque quiero generar esto, porque quiero tener cierta referencia y dar mi opinión en esto. O sea, es tratar de pasarlo por algún tamiz de conciencia, es decir, bueno, a ver, esto que estoy diciendo acá, ¿yo lo puedo decir en cualquier lado? Sí, perfecto, lo digo. En cambio, si es algo que no, porque, bueno, a lo mejor mi rol o mi función, bueno, ahí, no sé, lo digo en privado en WhatsApp, como algunas cosas que por ahí comentamos, Javi, a veces, durante los partidos. Claro. Bueno, a ver, perdón, voy a hacer una aclaración breve, perdón por pisar la Ivo, de paso. Digo, cuando nosotros hablamos de Barton, que es digamos, el chiste más rápido en el momento, claro. Yo creo que es por una situación de que hay uno de nosotros ahí en el frente de batalla que queremos que le vaya bien. Y a su vez vemos a otro que está ocupando en gran parte ese lugar y vemos que hace las cosas no tan bien. Sí, después, son como los familiares de... Claro, pero digamos, obviamente que la crítica pasa por ese lado, por una cuestión mismo hasta de descargar cierta frustración. Falta Porter Jr. también. Por ejemplo. Bien. Pero yo creo que van por ese lado. Después, si uno analiza en frío la cuestión, y bueno, obviamente que Will Barton tiene, seguramente, no hemos analizado a Barton seriamente, pero tiene cuestiones positivas, ¿bien? Pero bueno, ahí hay una cuestión más sentimental y uno sabe que cuando los sentimientos están en juego, la razón es como que baja un poco el nivel y tiende a confundirse la cosa. Quería hacer esa aclaración por las dudas, me parece que es una aclaración en este caso válida y que ajusta a derecho, digamos, entre comillas. Ivo, todo tuyo. Bueno, a ver, nosotros hemos hablado en algún momento de ese momento donde el deportista también tiene como esa vocecita en la cabeza que se critica y se critica mal, como diciéndose cosas feas por haber errado un tiro y otras cuestiones también que pasan quizás solamente dentro de la cancha, ¿no? En un momento particular del partido. ¿Qué pasa también con o cómo lo afecta en realidad al jugador o jugadora al momento de querer distenderse un rato con las redes sociales y encontrar más de esa crítica, más de esa vocecita negativa, aumentando también esa crítica? Bueno, se puede linkear con columnas anteriores. Tiene que ver con la fortaleza mental de ese jugador. Si el jugador es consciente y está preparado para leer críticas y que no le afecten, puede que le afecten mucho menos. Ahora te voy a decir algo que es bastante complejo, que es que al jugador consagrado le pesa más la crítica que al jugador juvenil.
al que por ahí ha hecho una carrera y tiene más experiencia, es como que le duele más cuando la cuestión es despiadada y es un poco más violenta, digamos, ¿no? Y entonces por ahí el manejo o la sugerencia es, bueno, no leas nada, no te metas, no sé, prende la Play, si tenés hijos, salí a dar una vuelta con tus hijos, o hablar con tu señora o con tu papá, no entres. Y por ahí el más joven es como que, bueno, el margen es mayor, es la primera vez que pasa, no te alimentes de eso, o sea, elegí también un poco qué palabras preferís escuchar o leer. Pero en el más grande como que hay mucho más en juego a veces. Como que quizá también es como tocar más el orgullo, ¿no? Del jugador que ya también tiene una carrera hecha, ¿no? Va Sí. por ese lado. Vas por ese lado como diciendo, a ver, yo tengo, no sé, 20 y pico de años en liga o 17 años en liga, jugué en la selección, hice tal recorrido y tengo un mal partido y me matan y quiero salir a hacer justicia, mostrar todo el currículum, chapear todo, decir, ¿qué me está diciendo vos que no le pegás ni al aro? Pero bueno, porque es una cuestión tiene que ver con el orgullo. Y hay quienes transforman esto en una motivación y hay quienes a quienes esto les pesa tanto que bueno, que los pone en una situación de una compleja vulnerabilidad, ¿no? En donde se sienten como que creen demasiado en esas voces. Gus, y en esa línea también, ¿qué herramientas se le puede dar a los jugadores grandes, sobre todo a los que por ahí pasando los 35, 36 años, agarran tarde las redes sociales, están sobre la marcha y qué recomendaciones desde tu postura y tu conocimiento les podés hacer a ellos? Bueno, lo primero es que por ahí eviten, digamos, algunas cuestiones que en general privadas y demás, que las manejen por otro ámbito. Por otro lado, hay un ejercicio que suelo hacer, que es que se imaginen siendo juzgados por un tribunal no competente. Por lo tanto, si el tribunal no es competente, yo como acusado no me tengo que sentar. No sé si me explico. Entonces, le hago trabajar esto, ¿no? Entonces, a ver, vos vas a dejar que te juzgue. Yo inclusive, a veces me pongo a tirar con alguno y mi porcentaje es patético. Pero a veces lo hago para mostrar que yo de básquet puedo hablar, pero él sabe más que yo. Ahora, si vamos a hablar de alguna cuestión de concentración o alguna cuestión de motivación, bueno, escúchame. ¿Me explico? Entonces, como imaginarse, bueno, a ver, te vas a sentar en un tribunal que te va a juzgar sobre cosas que no sabían, porque también pasa esto. No sabemos lo que el entrenador le pidió a ese jugador o cuál era el rol que tenía en ese partido específico en el cual hizo 0 puntos. Ahora hizo 0 puntos, pero el jugador que él le tocaba marcar, que suele hacer 30, hizo 4. Entonces firmo. Entonces, qué flojo estuvo en ataque Juárez. Y bueno, pero Juárez borró al mejor tirador de ellos. Entonces, dámelo, porque a lo mejor el diseño era eso. Hay un partido de la selección argentina, si no es en el Mundial de Turquía, pegan el palo, en donde por diseño jugamos contra Brasil y por diseño le dejan, creo que a Marcelino Huerta que tire, que haga lo que quiera. Argentina gana ese partido y creo que era Sergio Hernández el entrenador, si no me equivoco, sí, señor, que dice que era que a Prigioni lo había hablado porque iba a ser un partido de mucha exigencia mental y de mucho desgaste para un ganador como él, porque tenía que pasar todas las cortinas por atrás. Y tenía que comerse el baile de Marcelino. ¿Ahora quién ganó? Argentina, listo. El diseño pedía eso. En cambio, si Prigioni no, si un chico joven, después de un partido así, que el equipo gana, escucha que le dicen un familiar o alguien, al final no hiciste ningún punto, el técnico te mató, te mandó a marcar el más difícil, o te mandó a flotarle y hacer ayudas a todos y no marcar el tuyo, te pintaron la cara, puede que se confunda. Y el que tiene que escuchar es al que le ha hecho ganar, ¿no? Sí, en algún momento creo yo vamos a tener que hacer, no va a ser una columna, pero tendremos que armar una mesa
tipo de debate, bien, esto lo propongo en algún momento, para empezar a modificar o cambiar la lógica de la libertad de expresión por el derecho a expresarse y cambiar alguna frase para empezar a hablar de el derecho a expresarse y que no todas las expresiones son válidas o no todas las expresiones son respetables, ¿bien? Y también para, de alguna manera, bueno, está de más decir, humanizarnos, entre comillas, nosotros que no somos los que tenemos la verdad de la milanesa, sino que somos meros comunicadores, tenemos que saber transmitir y no tenemos que saber de todo, porque para eso están los entrenadores y gente que está mucho más capacitada. Y bueno, de hecho lo mostramos el miércoles pasado con la colaboración de Lucas Núñez, un entrenador, y tendremos alguno que otro más, pero en algún momento lo vamos a tener que desandar ese camino, que me parece que tiene cierta ligazón con eso, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse. Ahora, no todas las expresiones son válidas, no todas las opiniones tienen un peso propio. Exactamente. A mí a veces me pasa mirando partidos que me dan ganas de decirle a un jugador tirá, pero yo sé que a lo mejor la regla es otra y no tiene que tirar, o tiene que tirar si queda en una situación muy, muy determinada. Entonces, eso nos pasa, y si agarramos las redes sociales y todo lo que se nos cruza lo ponemos, bueno, ahí es como que está complicado. Pero el protagonista tiene que estar preparado para también ver qué lee, qué escucha y qué se alimenta, porque, digamos, tiene que ver con cómo alimentas tu mente. ¿Y cuáles son esas herramientas psicológicas, creo que ese término es tuyo, que hay que adquirir o con las que hay que trabajar, ¿no? Para poder tener un mejor desarrollo también en lo que es la vida en las redes? Bueno, lo primero es, yo soy para mí esta es la herramienta de la vida, que es el autoconocimiento. Saber lo que te podés bancar y lo que no te podés bancar. O sea, hay cuestiones que vos sabés que van a generar. Entonces, si vos conocés, tomás algunas precauciones y en otras no las tomás. Primer punto. Lo segundo es saber el estatus que tenés, o sea, en qué lugar estás parado. Lo tercero es tratar de no tocar las redes bajo emoción violenta. Es decir, cuando uno está como, muy enojado o muy alegre, es decir, porque emoción violenta es un término legal, pero psicológicamente es cuando la emoción desborda cualquier situación de pensamiento. Bueno, ahí trata de no. Y después comprender los momentos. A ver, perdiste un partido, fuiste a cenar con tu familia, me parece bárbaro que vas a cenar, porque perdiste un partido. Ahora, evita subir esa foto. Tenés ganas de salir a bailar, sos jóvenes, bueno, espera mañana, no el mismo día. Tenés el cumpleaños de un familiar, bueno, andá, pero en la foto, sé el que saca la foto, el que no te etiqueten, son pequeños detalles, pero que hacen al profesionalismo. Y en esto es muy importante saber esto y elegir qué publicar. Entonces es muy importante esas cuestiones, ¿no? Y para la escucha y la lectura de las críticas desmedidas o de los elogios desmedidos, tiene que ver con ser consciente de tu propio recorrido. Si vos tenés un promedio de 12 puntos y metiste 2 partidos seguidos 30, y de golpe te crees que sos la reencarnación de James Harden, no lo sos, fueron 2 partidos, tu trabajo es otro. Pero vos, si conocés tu proceso deportivo y tu carrera, no te la crees. Te alegrás, pero no te la crees. Salvo que quiera salir de joda. Entonces ahí sí sería la reencarnación de James Harden. Vamos a ver, para cerrar, Gus, un par de placas que preparaste, que preparamos, con algunos issues, con algunos puntos destacados de esta columna de hoy. La primera, que tiene que ver con algunos temas que vos fuiste tocando. El deportista profesional se encuentra expuesto en su hacer en cancha y puede o no estarlo también en su vida privada. Es importante adquirir herramientas psicológicas para mantener un equilibrio dinámico y saludable
ante la omnipotencia del triunfo y la vulnerabilidad de la derrota. Eso de sentirse muy arriba o caer bien al fondo, bien, en cuanto a lo que es anímico. La segunda, bien, que dice que para esto es importante trabajar desde la formación en el autoconocimiento, en la conciencia del proceso, contar con autoevaluaciones realistas y educar la escucha, la mirada y la misma exposición, especialmente en lo que se trata de redes sociales. Y en cuanto a lo que es la importancia en el manejo de redes, que es la última placa, conciencia de lo que es el límite público y privado, eso de manejar los contenidos en función a también cuidar la actividad pública y lo que es la vida personal de cada persona, elegir qué, cuándo y cómo publicar y comprender el aforo que lo recibe y sus posibles repercusiones, y también eso que hablábamos de mucha gente de la cual la opinión realmente es valiosa y otra que utiliza al máximo y más de lo recomendable la posibilidad que tiene de expresarse. Diríamos un libertinaje de expresión más que libertad de expresión. Exactamente. Bueno, me parece que ha sido una vuelta a la columna con broche de oro, así que veremos en el próximo partido Libertad Regatas las cuentas pendientes que se saldarán en este equipo. Y bueno, millón de gracias, Gus, por todo, como siempre. No, gracias a ustedes y bueno, suerte, Nacho. Y bueno, veremos después, 11:30, por ahí nos escribiremos. El que gana, Gus, regala camisetas, me dijeron. Bueno. Dale. Ya quiere rapiñar una camiseta, qué bárbaro. Yo encima tengo una Adidas negra con el 8 atrás del entrenador de regatas en casa, así que... Mirá, ahí tenés. Que si hubiera estado en casa me lo ponía, pero bueno, estoy lejos. Y seguramente todos sabemos de qué equipo es. Claro, el limpio de Venado Tuerto. Muy bien. Bueno, gracias, Gus, abrazo grande. Gracias a ustedes y nos vemos. Muy bien, Verbaná, Miranda, nos veremos el próximo miércoles.